El motor líquido es un dispositivo que transforma energía eléctrica en energía mecánica debido a la interacción entre el campo magnético de un imán y una corriente eléctrica. Bueno, para entender el funcionamiento del motor líquido, esto se modela a través de la ley de Lorentz. Veamos cómo funciona. Bueno, la ley de Lorentz nos dice que si nosotros tenemos una región con campo magnético y una partícula con carga, con una velocidad, entrando hacia el campo magnético, esta va a ejercer una fuerza hacia el centro, lo que va a ser una fuerza centrífuga. Bueno, la parte analítica tenemos lo que es la fuerza, que consta de dos componentes, una parte electrostática y una parte de campo magnético. En este caso nosotros nada nos vamos a fijar en lo que es la parte del campo magnético, que nos dice que si tenemos una carga, la velocidad por el producto cruz con el campo magnético, esta va a ejercer una fuerza magnética. Esto se modela a través de este diagrama, que esto lo podemos entender como la regla de la mano derecha, donde si el vector velocidad gira en dirección del campo magnético, esta va a ejercer una fuerza. Lo podemos ver así. En este caso, como lo tenemos aquí, nuestra mano entraría en sentido hacia el plano de papel y la fuerza va a ir hacia el sentido, bueno, nuestro pulgar va a ir en dirección de la fuerza. El motor líquido se constituye por las siguientes partes: una celda electrolítica y un imán permanente, el cual produce un campo magnético en la celda electrolítica. La celda electrolítica a su vez está conformada por un electrodo positivo, el cual en este caso será un tubo de cobre, al cual llamaremos cátodo. Nótese que es el electrodo más positivo. El electrodo negativo es la lata de aluminio, marcada en rojo. Dentro del recipiente habrá una superficie aisladora, que en este caso es una hoja de foamy, que podemos ver aquí en azul. Y habrá una superficie aislante, que será una tabla de madera, la cual estará debajo del recipiente de aluminio y por encima del imán. La hoja de foamy tiene la finalidad de tener dos superficies cargadas, el tubo y la lata de aluminio. Dentro de la celda electrolítica habrá una solución saturada de sulfato de cobre, como podemos observar aquí. Bueno, la corriente en el motor líquido se produce una vez aplicando la diferencia de potencial. La corriente se produce en la solución electrolítica mediante la reacción de redox, donde en un electrodo, que en este caso es nuestro tubo de cobre, se reduce y este pierde electrones. Estos electrones se van a ir aquí a la superficie de la lata. Entonces, mientras este los pierde, los va ganando lo que es la lata de aluminio. Una vez que tenemos nuestra disolución, vamos a montar el experimento. Colocamos el imán encima de la tabla de madera, después el recipiente con la disolución. Una vez lijada la superficie del tubo de cobre, colocamos esta base de foamy dentro del recipiente y con el foamy lo hundimos. A continuación, conectaremos nuestro motor líquido como se muestra en la figura. Las conexiones son las siguientes. Primero tenemos un voltímetro y de este lado tenemos un amperímetro, el cual conectaremos a nuestra fuente de corriente directa y en las conexiones a la lata y al cobre. En la lata tenemos conexión negativa y en el cobre conexión positiva. Vamos a ver ahora qué sucede con una solución saturada de cobre 2. Como podemos ver, aquí tenemos los multímetros para analizar el voltaje y aquí tenemos la solución. Voy a proceder a encender lo que es la fuente de alimentación para ver qué sucede.
Bueno, ahorita tenemos 7 volts. Voy a subir un poco más. Como podemos observar, ya se empiezan a mover lo que son los puntitos de papel. Ahorita tenemos alrededor de 15 y como podemos ver ya está funcionando. Ya están dando vuelta lo que son las bolitas de papel. Tenemos alrededor de 6 volts con una corriente de 1.5. 27 volts con una corriente de 8 amperes. Bueno, voy a proceder a apagar. Seguimos observando el experimento hasta ver en qué momento se detiene. Tenemos un voltaje de 20 volts con una corriente de 8.9 amperes. El papelito que está más próximo al tubo gira con mayor velocidad angular, mientras que los papelitos que se observan más cerca de la placa de aluminio giran con una velocidad angular menor. Tenemos un voltaje de 18.6 volts y una corriente de 10.36 amperes. Ahí comienza a suceder una reacción debido a que comenzamos a observar que se depositan partículas rojizas de cobre en la solución electrolítica. También se comienza a desprender un aroma como a cobre oxidado. El ventilador. El experimento se recomienda hacerlo en un lugar abierto por el aroma, porque es muy fuerte. En cada una de las soluciones con las que se trabajó, se observó cómo la solución electrolítica rotaba en dirección de las manecillas del reloj en torno al tubo del cobre, el cual es nuestro electrodo positivo. A medida que transcurría el tiempo del experimento,
se observó cómo la solución comenzaba a tornarse en un tono rojizo debido a la oxidación del tubo de cobre. Bueno, con lo antes mencionado podemos comprobar lo que vimos en la parte teórica y concluir que dentro de la lata se veía lo que era una reacción de redox, donde se oxidaba el cobre y la lata de aluminio se reducía. Y con esto también observamos la ley de Lorentz, ya que vimos los pedacitos de papel girar alrededor en la solución.